Y si abre su Biblia conmigo, el Salmo 11, versículo 5, por favor. Salmo 11, versículo 5. Lo voy a leer en la nueva versión internacional, este versículo. Vamos a leer dos versículos de este tema. El primero dice, Salmo 11, 5, en nueva versión internacional: el Señor examina a justos y a malvados, y aborrece a los que aman la violencia. Ahora, Colosenses capítulo 3, versículo 8, por favor. Vaya conmigo ahí. Colosenses 3, verso 8, dice la Escritura: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Bueno, el tema, ustedes ya lo vieron, el tema que voy a compartir, que el Señor puso en mi corazón, es el abuso, maltrato y violencia en la familia. Y permítanme iniciar con una anécdota, ¿no? Cuentan una vez que la mamá simio y el papá simio decidieron enviar a su hijo a la escuela, su hijo el changuito, ¿verdad? Hay que enviarlo a la escuela. Y un día de clases, la maestra estaba enseñando que los seres humanos descienden de los simios. Entonces, cuando llegó a su casa, el hijo changuito, muy preocupado, le preguntó a su papá: oye, papá, ¿es cierto que los humanos descienden de nosotros los simios? Y el papá le contestó a su hijo: claro que no, hijo. ¿Cuándo me has visto a mí gritarle a tu mamá, ofenderla, abusar de ella o golpearla violentamente? Ellos sí lo hacen, nosotros no. Y entendamos la moraleja de esta anécdota. Los animales, mis hermanos, nos dan muchas veces una gran enseñanza a los humanos. Una gran enseñanza. Estos dos pasajes que leímos al inicio nos hablan claramente de nuestro tema. En el primer texto encontramos que se nos dice que el Señor examina tanto al justo como al malvado. Y esta palabra examinar quiere decir prueba. Dios prueba a los justos, Dios prueba a los malvados, a ambos nos prueba. Así que Dios no va a evitar a nosotros los creyentes que pasemos por circunstancias difíciles, no lo va a evitar Dios. Nos va a poner a prueba tanto a nosotros los creyentes como a los malvados. Pero para algunos, las pruebas de Dios se van a volver como un fuego que refina, que cambia, que transforma, que nos hace crecer y madurar en el Señor. Pero para otros, las pruebas se van a volver como un incinerador para destrucción. Las familias cristianas, mis hermanos, nosotros no deberíamos hacer caso omiso a las pruebas, el examen de Dios en nuestras vidas, a los retos que surjan en el paso de estas pruebas en nuestras vidas. Debemos usar pues esos momentos de prueba, nosotros las familias cristianas, como oportunidades para crecer, para madurar y sobre todo para obtener paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia? No levante la mano. Nomás piénselo, medítelo, ¿no? Pero para otros, dijimos, estos momentos de dificultad, de prueba, se van a volver irritantes, desagradables, de mal humor. No sé, aquí una mosca media. Desde el sábado pasado con Julio, ¿verdad? Nomás con que no se meta. Pero inmediatamente después, mis hermanos, después del versículo, el primero que leímos, de decir que Él examina a los justos y a los malvados, oímos decir en la Escritura que Dios aborrece la violencia. Dios aborrece a los que aman la violencia, cualquier tipo de violencia. Génesis capítulo 6, versículo 11, vaya conmigo ahí.
Génesis 6 del verso 11 al 13. Desde un principio, mire cómo las cosas sucedieron. Y dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Qué pasó con la tierra? Se corrompió. Y estaba la tierra llena de violencia. Aquí la palabra violencia en hebreo significa maldad, crueldad, violencia, daño. Todo esto sucedía en este tiempo. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena otra vez de violencia, de maldad, de crueldad, de violencia, de daño. A causa de ellos, he aquí que yo la destruiré con la tierra. Por la maldad de aquel entonces, Dios determinó juicio sobre los hombres. Por la maldad determinó juicio sobre los hombres. Ya me está probando con esta mosca. Dios nunca estará de acuerdo ni con un mundo lleno de corrupción y mucho menos con un mundo lleno de violencia. Tenemos que entender, como pueblo de Dios, como familias de Dios, tenemos que entender que Dios siempre juzgará todo abuso, todo maltrato y violencia en la tierra. Él lo va a juzgar. Ahora, el segundo texto que leímos, que leímos ahí claramente en Colosenses, está dirigido exclusivamente a cristianos. Y se nos exhorta ahí en este texto a quitar, alejar, separar, poner lejos de nosotros toda práctica de actitudes y comportamientos de maldad que comienzan con la ira. ¿Ustedes creen que la ira trae actos y actitudes de maldad? ¿Sí o no? Sí. El enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca, las cuales, mis hermanos, proceden de nuestra naturaleza pecadora, y que son precisamente estas causas originadoras del abuso, el maltrato y la violencia familiar. La Biblia nos demuestra que toda violencia doméstica es pecado, y que toda violencia hacia la mujer, hacia el hombre, hacia los hijos, entre hermanos, va directamente en contra del plan y el propósito de Dios para la familia. Dice el Salmo 103, versículo 6. Dice ahí: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Quién hace justicia a los que padecen violencia? El Señor. En 1 de Juan 3:15 dice la Escritura a nosotros los cristianos: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Otro texto, 1 de Juan 4, 20, 21. La Escritura es muy clara con respecto a este tema. 1 de Juan 4, 20, 21 dice: si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Cómo se le llama al que dice ama a Dios y no ama a su hermano? Dígalo fuerte, ¿cómo se le dice? Lo dice la Escritura, ¿verdad? Ahí está claro. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Vea el mandamiento, los principios de Dios para las familias cristianas. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que el abuso, el maltrato, la violencia contra la mujer, el hombre o los menores es condenado por Dios.
es un pecado y constituye una grave violación a los principios de Dios, quien es el diseñador perfecto de la familia. Ahora, fíjense bien, hermanos, la violencia, el maltrato y el abuso en las familias ha alcanzado niveles asombrosos en nuestra sociedad posmoderna. Tanto en la prensa escrita, en la radio, en la televisión, por las redes sociales, el tema de la violencia en los núcleos familiares tiene un lugar de referencia terrible. Varias instituciones internacionales incluso a la violencia familiar le han dado el calificativo de pandemia social. Y sí que lo está haciendo, porque a nivel mundial, mis hermanos, está causando estragos indecibles en las últimas décadas en las familias. Se dice que con tan solo oír mencionar la frase violencia intrafamiliar, sentimos en nuestros corazones acelerados y punzadas agudas por las extrañas sensaciones que cruzan por nuestras mentes cada vez que vemos imágenes terribles de escenas que a cada momento pasan y se publican en todo el mundo. Y espero que como familias cristianas no estemos ignorando todo este tipo de cosas. Por ejemplo, yo nunca se me va a olvidar una noticia que llegué a ver de un hombre que golpeó a su hijo de 1 año, fíjese bien, dejándole la cara completamente deformada al niño, simplemente porque no lo dejaba dormir. ¿Y cuál fue la causa? Su ira descontrolada de su naturaleza pecadora. ¿Cómo puede ser posible esto? Quizás al ver estas imágenes, ¿cómo puede ser posible esto? Hace unos días salió en las noticias una madre, escuche bien, una madre arrojó a su hijo de 6 años con discapacidad a un río infectado de cocodrilos. Esto fue en la India. Los padres fueron detenidos, fueron acusados de homicidio y se dice que la madre arrojó al niño al río después de haber tenido una fuerte discusión con su esposo. ¿Qué le está pasando a este mundo con sus decisiones violentas? ¿Qué decir de aquella mujer que vive amenazada, golpeada una y otra vez por ese hombre alcohólico, violento, que quiere obligarla a relaciones perversas? ¿Saben cuántas mujeres, mis hermanos, mueren por estas causas en todo el mundo? Se dice que hasta el año 2022, un estudio reveló que 81,000 mujeres fueron asesinadas intencionalmente durante ese año nada más, el 22, en todo el mundo por sus parejas o algún familiar. ¿Qué pensar del maltrato y el abuso y la violencia a las niñas, a los niños? Se dice que el 34.5% de la población total solo en México, de 2 a 14 años, sufren agresiones, abusos, maltratos, sea físico, psicológico, en su formación y su desarrollo. Qué terrible es esto, ¿eh? Cada vez que uno ve estas cosas, mis hermanos, yo no sé usted, pero a mí me quebranta el corazón. En otra noticia, hablando de niños, que es reciente, la semana pasada, se dijo de un niño de 6 años que murió por abusos de su padre. La mujer, ex esposa de este hombre, lo había denunciado muchas veces a las autoridades, las cuales no la escucharon, no hicieron nada. Los dos tenían la custodia del niño compartida, pero ella estaba peleando por quitársela
por esos maltratos que recibía el menor. Cuando el niño estaba con el hombre, al regresar con la mujer, regresaba el niño con grandes hematomas en su cuerpo. Y las autoridades vieron eso y no hicieron nada hasta que el niño murió de tanto maltrato. ¿Qué se conoce como violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar recibe varios nombres. Por ejemplo, violencia de género, en el caso del maltrato a la mujer o al hombre. Digo, si usted cree que nada más la mujer, no, también hay hombres que son maltratados por la mujer. También hay otra violencia que se le conoce violencia familiar, que es la violencia y el maltrato entre miembros de la familia. Y ese mal social está creciendo. En el mundo, nada más les doy la definición que le dan a la violencia intrafamiliar. En el mundo dicen: cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato o abuso sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves o reiteradas, así como la violencia sexual que se produzcan entre cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, quienes habitan en el mismo hogar. Casi en todo el mundo, esta es la declaración de lo que es la violencia intrafamiliar. Ahora, hay 3 tipos de elementos que identifican bien lo que es esta violencia. Número 1, se habla de situaciones difíciles, complejas, que se dan en muchos núcleos familiares como disfuncionales, discordia, discusiones acaloradas, la falta de respeto, falta de comunión, maltrato, que se llega hasta la violencia. El segundo elemento es la violencia intrafamiliar, es la originatoria o la originaria directa de tantos divorcios dentro de parejas casadas que a diario se producen en todo el mundo. El tercer elemento es la violencia intrafamiliar, es la causante principal de los feminicidios, masculinicidios, parricidios, filicidios, fratricidios y homicidios. Algunas cosas yo no conocía, como los parricidios, pues es la muerte de padres de parte del padre a un hijo. Los filicidios es la muerte de los hijos de parte del padre. Los fratricidios, muerte entre hermanos. Ahora bien, mis hermanos, fíjense bien, todo esto que he hablado, este grave mal contra la familia que ha estado afectando no solo a los inconversos, sino a muchas familias cristianas. Y lo peor de todo, que hasta algunos núcleos de familias ministeriales ha llegado este problema de la violencia, el abuso y el maltrato. Híjole, la semana pasada, creo que fue el domingo, no recuerdo si fue el domingo o un día antes, fuimos a comer a un lugar, mi esposa, mi hija y yo. Y cuando íbamos llegando al restaurante, ¿verdad? Un restaurante sencillo, venden pollo, y teníamos ganas de pollo, ¿verdad? Asado al carbón. Cuando llegamos ahí, en la calle estaba un hombre tan furioso, gritándole violentamente a sus hijos. Y entraron al restaurante, ya nos habíamos sentado nosotros, así entraron, se sentaron en una mesa contigua, y cuando se sientan los niños estaban temblando y llorando. ¿Y cómo no? ¿Ustedes creen que estos niños disfrutaban la comida? ¿Qué van a disfrutar la comida? Qué cosa tan lamentable. Y lo más lamentable es que me dice mi hija, así muy discretamente me dice: papá, ¿sabías que ese señor es pastor? ¿Qué? Le dije yo, sí, él es pastor.
Él es esposo de la mujer que nos tomó fotos hace 3 años a toda la familia. No sé si te acuerdas. Y ella me dijo que su esposo eran pastores ellos y él es su esposo. Y yo dije, esto no puede ser. Esto no puede ser, hermanos. No puede ser posible. Conocí a un pastor de una iglesia también de la ciudad hace ya muchos años. Su esposa lo abandonó y se fue a otro país porque su esposo era violento con ella. La golpeaba y la quería someter a la fuerza a cosas como él quería. Y ella se oponía a él por actos incorrectos que él hacía en la iglesia. Y esto resultaba en violencia física y violencia psicológica. No puede ser, hermanos, no puede ser que portemos el título de cristianos, de siervos de Dios y maltratemos, abusemos, hagamos violencia con la familia. Sería mejor callar la boca hasta no demostrar nuestra fe por nuestras obras. No una fe muerta, como dice Santiago en su carta a Santiago. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por mis obras mi fe. Santiago capítulo 3, verso 8 al 10. Mire lo que dice Santiago. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y fíjese lo que dice Santiago: hermanos míos, esto no puede ser así. No puede ser así, hermanos. Es verdad que la violencia y el maltrato, el abuso, lo vemos desde un principio en la Biblia. Desde la desobediencia de Adán y Eva, y luego tuvieron a sus 2 hijos, Caín y Abel, y vemos ahí en Génesis 4 cómo Caín, por envidia, por enojo, abusa de su hermano, lo invita al campo y ahí lo mata, y podemos ver un acto claro del pecado, de la violencia que entra en el hombre. Lo mismo vemos con los hermanos de José el Soñador, violencia contra su hermano, queriéndolo matar a su hermano porque lo aborrecían, lo odiaban. Al final no lo hicieron. Dios tuvo cuidado de José. Él tenía un plan, un propósito para la vida de José. Lo vendieron de esclavo y fue a parar a Egipto como un esclavo. Luego vemos la violencia de Moisés, queriendo aplicar su propia justicia al ver cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, cuando supo él que él era un hebreo, él era parte de los hebreos. Y quiso defender al hebreo y se le dejó ir al egipcio y lo mató. Dios tuvo que tratar y enseñar a Moisés que las cosas no son así. Con el tiempo, gracias a Dios, Dios habla de Moisés diciendo que él es el hombre más manso de toda la tierra. En Números 12, así se habla, 12:3, habla que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, después de ser un hombre violento. ¿Qué vamos a hacer nosotros los cristianos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros los cristianos? Si nos estamos dando cuenta claramente de todo lo que está pasando alrededor de nosotros, quizás tú has tenido a alguien que abusa, alguien que maltrata, alguien que es violento enfrente de ti, de tu casa, o quizás en tu propia casa. Yo no lo sé. Pero qué importante es que pensemos qué podemos hacer nosotros.
Nos ha tocado ver aquí mismo en la iglesia, hermanos que vienen a la reunión, hermanos que vienen a la iglesia, y nos ha tocado ver cómo se tratan mal los esposos, maltratan a los hijos, vienen gritando, golpeando a sus hijos. Hemos sido informados de algún padre que jalonea, grita, maltrata a sus hijos en algunas reuniones. Y yo concluyo diciendo, hermanos, somos hijos de Dios, no somos hijos del diablo. El diablo, de él proviene la violencia. Usted y yo somos hijos de Dios. Diga amén. Somos hijos de Dios, y como hijos de Dios no podemos ser de esa manera. Como hijos de Dios, usted y yo debemos ser amables, llenos de amor, llenos de paciencia, tratando a los demás como a nosotros mismos. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si somos familias cristianas? ¿Y cómo podemos ayudar para que en algunas familias podamos ser un canal, un conducto para ayudar en medio de ese abuso, de ese maltrato y esa violencia? ¿Qué podemos hacer? Y yo creo que lo que podemos hacer es mucho. Lo que podemos hacer es seguir las indicaciones y los principios de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, y esa es la forma en que vamos a poder ayudar a otros. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son las indicaciones de Dios que podemos evitar el abuso, el maltrato y la violencia en la familia? Lo primero, Dios nos habla a los esposos claramente cómo debemos tratar a nuestra esposa. La Biblia es muy clara, por eso Dios está en contra del abuso, el maltrato y la violencia. Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante. Tú ya lo conoces. Efesios 5, 25 al 28. Vamos a leerlo. Maridos. Amén. ¿Cuántos maridos hay aquí? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Este es nuestro papel, esposos. Este es nuestro papel, maridos cristianos de una familia. Usted y yo, nuestra misión es amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Esa es su tarea toda la vida hasta que el Señor venga por usted. Usted y yo debemos trabajar todos los días por cumplir esta tarea de amar a nuestra esposa de semejante manera, de entregarnos y sacrificarnos por ella de la misma forma que Cristo lo hizo. No maltratarlas, no abusar de ellas, no ser violentos con ellas, sino amarlas como Cristo nos ha amado a nosotros. Digan amén. Para sentirme que estamos en lo mismo, no en el mismo canal. Tenemos que estar dispuestos, varones, a hacerlas felices. No estar regañando y discutiendo por simpladas, ¿verdad? Este debe de ser nuestra primera importancia con el Señor. Debemos cuidarla como cuidamos nuestro cuerpo. No seamos como esos hombres que dicen, yo amo a mi esposa. Y a su esposa se lo dice, yo te amo, mi amor.
pero todos los días le grita, la insulta, la ofende, la menosprecia, le dice nunca haces nada bien. ¿Eso es amor, hermanos? A ver, contéstenme. ¿Eso es amor? Eso es maltrato. Eso es violencia psicológica. Y eso está en contra de los principios de Dios, porque los principios de Dios, la Biblia es muy clara y nos acaba de decir: maridos, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Queremos ayudar, somos cristianos, somos familias cristianas, queremos hacer algo por esto que está aumentando cada vez más. Quizás no podamos cambiar al mundo, pero sí podemos ayudar a una familia. Amén. Quizás entre nosotros mismos podamos ayudar a un hijo, o a unos padres, o a un padre descarriado, o a una madre completamente desubicada, ¿no? Podemos hacerlo. Otro mensaje para los esposos: estas son las indicaciones de Dios, qué es lo que deberíamos de hacer para poder ayudar a este abuso, maltrato y violencia en la familia. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Otra vez a los hombres. No se desespere, hombre, ahorita vamos a llegar con la mujer, Vamos en pasos en el orden de Dios. Dice ahí en Primera de Pedro 3:7, mire, principios que los hemos escuchado muchísimas veces. ¿Sí o no? Ahorita están tratando hasta estos temas allá en el Congreso de Matrimonios, ¿no? Pero dice aquí: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con nuestra esposa, sabiamente. ¿Cómo debemos vivir? Sabiamente. Y luego dice: dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y termina diciéndonos: para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Yo me temo que quizás en muchos de nosotros nuestras oraciones estén siendo estorbadas y no hay respuesta porque no seguimos las indicaciones de Dios. Mire, déjeme decirle algo: una vida transformada habla con mayor fuerza y claridad, y a menudo es el modo más eficaz de influir en los miembros de la familia. Es decir, con un buen testimonio. Pero un pésimo testimonio, ¿cómo puede influir en la familia? Si todavía se sigue gritando, si todavía se sigue ofendiendo, maltratando. No, así no. Fíjese, el otro día yo hablaba en consejería con una mujer casada que tenía problemas en ese momento con su esposo, y en la plática ella me contaba de su papá. Y ella me decía: en el pasado mi papá era un borracho, grosero, violento, que nos maltrataba no solo a mi mamá, sino a todos, ¿verdad? Y cuando me estaba platicando eso, pues yo me estaba acordando de mi papá, porque mi papá en el pasado, antes de conocer al Señor, así era también mi padre. Y entonces me dice: pero hace 5 años, pastor, él tuvo un encuentro con el Señor. Y ahora mi padre, dice, es otro. Ahora mi padre es tierno, es paciente, nos habla de Dios. Y me llega a decir, me decía la mujer ahí en consejería, me llega a decir: confía en Dios, hija, recuerda lo que Dios hizo conmigo, lo va a hacer con tu esposo. Esto es lo maravilloso, mis hermanos, cuando hay este tipo de acciones, actitudes, estos cambios, estas transformaciones, no hay duda
que puede haber influencia a través de estas vidas en las vidas de los demás. Si tú eres cristiano y amas a Dios verdaderamente, entonces este debe de ser tu trato con tu esposa. Cero abuso, cero maltrato, cero violencia. Llévatelo bien en tu corazón y en tu mente, porque el principio de Dios no está eso. Por eso dice: quítense de toda ira, enojo, maledicencia. Quítense palabras deshonestas de su boca. Si somos hijos de Dios y somos cristianos, tenemos que bendecir. La Biblia te enseña, varón, que debes vivir sabiamente con tu esposa y no neciamente. Y vivir sabiamente con ellas, pues solamente es ir a Santiago, capítulo, ahí en el capítulo 3, ¿verdad? Del verso 2 en adelante, donde nos habla de la sabiduría de Dios en comparación de la sabiduría humana. Y cuando habla, esta es la sabiduría de lo alto, y nos da varios frutos de esta sabiduría. Así que si nosotros vivimos sabiamente con nuestra esposa, la vamos a tratar con pureza. Ese es un resultado de la sabiduría de lo alto, pureza. La vamos a tratar con amabilidad. Vamos a vivir con ella siendo buenos. Vamos a vivir tratándola sin hipocresía. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y así es como debemos de ser nosotros. Si de verdad queremos ser parte de qué hacer en medio de esto que está pasando en nuestro mundo y cómo ayudar, pues somos la iglesia del Señor los que tenemos que transmitir estos valores que el Señor nos ha dado. Un texto más para los maridos y luego irme con las hermanas, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. También serios, Pero es la palabra, es la instrucción de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la instrucción de Dios? Todos reconocemos que cuando venimos al Señor venimos mal educados, mal instruidos, con hábitos terribles. Y lógico que al convertirnos en hijos de Dios más bien, y Él nuestro Padre, pues nos comienza a educar, nos comienza a enseñar, porque ahora somos sus hijos y le representamos a Él. No podemos obrar de otra manera, porque entonces no seríamos sus hijos. Pablo, mis hermanos, aquí cuando dice no sean ásperos con ellas, no está refiriéndose a un esposo que acaricia a su esposa con sus manos bien ásperas, porque trabaja en la carpintería, o es mecánico, o cualquier otro oficio que implique tener unas manos encallecidas, las cuales son una señal de un hombre trabajador, ¿o no? Sí. Más bien lo que el apóstol Pablo está enfatizando en este texto, que no seamos ásperos los esposos con las esposas, es que nos está invitando a hacer de un trato amable con ellas. Tierno, comprensible, que uno debe de ser con la esposa, porque un esposo áspero es aquel que no es amable. Es desagradable, difícil de soportar, pues es agresivo. El hombre áspero tiene un mal carácter, pésimo carácter. Y eso es lo que el Señor dice que no debemos ser nosotros. Y a lo mejor alguno ya está pensando, ¿seré yo maestro? Pero bueno. También a los padres, mamá o papá, la escritura nos dice en Colosenses 3:21, mamá o papá, aunque menciona padres, pero se refiere a ambos, mamá o papá. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten.
Algunos papás, es que mis hermanos, de verdad nos tenemos que dejar instruir y educar por Dios. Algunos papás, nuestros hijos ya grandes, comienzan a no querer nada de iglesia, nada del Señor. Y luego nosotros, ¿y por qué no? Bueno, porque no han visto en nosotros bases firmes como padres, porque nuestras actitudes hacia ellos han sido actitudes de exasperarlos muchas veces. Y la palabra exasperar es una palabra que significa descorazonar, desesperanzar a un hijo, quebrantar su espíritu, sacarles el aire. Eso es lo que significa exasperarlos a los hijos. ¿Qué resultado suele producir este tipo de actitudes con los hijos? Hijos desalentados, desanimados, inseguros, sin iniciativa, resignados, no quieren nada del Señor. Hijos amargados, resentidos con sus padres, y algunos llegan a usar la violencia con sus padres. Bueno, ¿qué debemos hacer como familia? Ya hablamos del varón, esas son las indicaciones. La Biblia no nos está diciendo, ¡hey, maridos, maltraten a sus esposas! ¿Verdad que no? Ámenlas. Y todavía nos dice cómo, como Cristo amó a la iglesia. Pero ahora a las esposas, Dios les dice claramente a las esposas cuál debe ser su función con sus esposos en sus casas. Si queremos ayudar, si queremos ser canales de bendición para el abuso, el maltrato y la violencia en la familia, pues tenemos que seguir estas indicaciones, hermanas. Y la Biblia te dice en Efesios 5:22 al 24, hermanas, no se tapen los oídos, solamente cuando vaya a la alberca, pero ahorita está aquí oyendo la palabra de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No como quieran. La indicación es muy clara en la palabra de Dios. Casadas, mujeres, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Encontramos aquí el orden de Dios, ¿verdad? Un orden, entonces la obediencia de la mujer es por el orden de Dios. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo deben de estar con sus maridos, y subraye esto, en todo. ¿En cuánto? Hermanas, ya se quedaron bien calladas, estaban bien risueñas, estaban felices. Pero miren, hermanos, es que estas son las indicaciones que si nosotros las seguimos como el Señor nos da en su palabra, podemos ayudar. No solo no va a haber abuso, no va a haber maltrato, no va a haber violencia en casa, en la familia, sino que podemos ayudar a otra familia y a otra familia y a otra familia, donde podemos ver el abuso, el maltrato y la violencia en la familia. Podemos ayudar de esa manera. Ahora, quiero que escuchen, hermanas. La palabra casadas aplica a toda esposa cristiana. ¿A cuántas? Todas. Sin importar, fíjense bien, cuál sea su condición social, su educación, su inteligencia, su madurez espiritual, sus dones espirituales que el Señor les ha dado, su edad, su experiencia o cualquier otra cosa. Casadas,
incluye a todas estas que mencioné. Tampoco cuando dice que las casadas estén sujetas a sus maridos, tampoco está limitada a la inteligencia del esposo, o a su carácter, o a su actitud, o a su condición espiritual, ni a cualquier cosa. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos y punto. Así dice la Escritura. Ahora, fíjense por qué se da la violencia y el abuso y el maltrato. Una de las peores tragedias de nuestra sociedad, mis hermanas o mis hermanos, es precisamente la liberación femenina. Este pensamiento de la liberación femenina ha traído a la sociedad, o enseña que la mujer no debe subordinarse al esposo, que deberían hacer lo que les plazca, actuar libremente. Hoy la sociedad no está de acuerdo con Efesios 5, 22 y 23. No están de acuerdo. Pero escúchenme, la sujeción no depende de las acciones de su esposo, hermanas. La mayoría de las mujeres este principio lo aplican dependiendo de las acciones del esposo. No dice la Biblia, mujeres estén sujetas a sus maridos dependiendo cómo ellos se comporten. La Escritura no dice eso. La Escritura dice, más bien, al hablar que la mujer debe sujetarse a su esposo, y usa esta frase, ¿cómo? ¿A quién? Al Señor. Es que no podemos ignorar estas frases. ¿Cómo? Al Señor. La esposa debe aprender a depender su sujeción no en la obediencia a su varón, sino en la obediencia a Cristo. Amén. Sujeción a su marido. Un gran problema en el abuso, el maltrato y la violencia es que hay mujeres que les gusta hacer lo que quieren. Son rebeldes. Son, como decimos en México, para no decir feo, ¿verdad? Bien fajadas del pantalón. Hay otra expresión que se usa en México, pero no la quiero usar. No saben sujetarse a su marido. Ven la sujeción como una acción contra su persona como mujer, contra su dignidad. Ven la sujeción como la oposición a superarse en su vida. Y quiero decirles, la sujeción es una bendición. Aunque no oiga el amén, pero ese es. La sujeción es obediencia a Dios primeramente y obediencia al esposo. La sujeción es el orden establecido por Dios. Dios nunca se equivoca, y lo que establece, si se lleva a cabo como Él lo dice, siempre va a haber bendición. Siempre. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa. ¿La mujer qué? Quiere decir que es una mujer que se sujeta a los principios de Dios. Se sujeta a su marido porque depende de su obediencia en Cristo. Mas la necia con sus manos, ¿qué hace con sus manos? Su casa la derriba, porque se sujeta a los pensamientos de este mundo, no a los de Dios. La mujer sabia, mis hermanos, hermanas, siempre lo que haga, su trato, su conducta, su servicio, su atención, será para edificar su familia, su hogar, su matrimonio. Nunca actuará para dañar, nunca.
Yo tuve un ejemplo que pude ver en mi suegra, la verdad, cómo a pesar de que su esposo llegó a serle infiel, ella nunca permitió que sus hijos tuviesen un mal pensamiento hacia su padre. Nunca. Cuando oía alguien de los hijos hablar mal, ella siempre venía y no, tú no tienes por qué estar hablando eso. Dios es juez y Dios es el que va a juzgar. Ella siempre usaba este principio: haz y deshaz, hablando de Dios, refiriéndose a Dios. Haz y deshaz, que a mi presencia vendrás. Y mi suegra se enfocó en sus hijos, en sus hijas. Y mire, yo conozco a todas sus hijas. Bien instruidas por su mamá. Sembró en ellas lo que tenía que sembrar. Y todas, la mayoría, obtuvieron un buen marido en sus vidas. No abuso, no maltrato, no violencia. La mujer conflictiva siempre va a estar de mal humor, quejándose de su esposo, de sus hijos, de todo. La mujer necia siempre le echa la culpa a toda la familia. Es conflictiva, su pésimo comportamiento no lo acepta y no hay quien la aguante. Primera de Pedro 3, verso 1 al 6. Más para las hermanas, ya están bien serias, ¿no? Sonrían, hermanas. El Señor las ama. Solo es instrucción, pero es confirmación, porque tú puedes estar haciendo bien las cosas y dices: ahí la llevo, voy bien, gloria a Dios, ¿no? Primera de Pedro 3, 1 al 6. Asimismo vosotras mujeres, otra vez dice, estad sujetas a vuestros maridos. Otra vez, por obediencia, acuérdelo. Su dependencia tiene que ser enfocada en su obediencia, como que lo hace para el Señor. Para que también, vea lo que dice la Escritura, para que también los que no creen a la palabra, ¿quién es? Los esposos que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. A algunas les gusta sacar la AK-47. Ya. Sin palabra, por tu conducta, por tu ejemplo, por tu testimonio, porque demuestras con tus obras tu fe, la fe que tienes en el Señor. ¿De qué está hablando la Escritura? De tener las mujeres casadas una buena conducta en el trato con su esposo, con su familia, y ser un medio para alcanzar a los que no conocen a Dios. Y luego dice, considerando, mujeres, observando, mirando, supervisando vuestra conducta casta. ¿Qué quiere decir conducta casta? Significa libre de contaminación, libre de maldad, pura, que ha sido probada y mantiene su estado de pureza. ¿Te ha querido hacer enojar el marido? Y tú, mira, Dios te bendiga. Sé que es difícil, hermanas. Sé que no es fácil. Pero hay miles de testimonios de hermanas que han sabido seguir las indicaciones de Dios. Y yo me acuerdo una vez, al término de un servicio, una hermana se acercó conmigo, venía con su marido
y ella estaba feliz, ¿verdad? Una sonrisa, y me dice: pastor, le quiero presentar a mi marido. Dice: duré 35 años aguantándolo, orando por él, dándole el mejor testimonio que podía darle, comportándome, pero aquí está, rindió su vida al Señor. Ya tenía tiempo que había entregado su vida al Señor. Y así como ese testimonio, hay miles de testimonios, porque siguen las indicaciones de la palabra de Dios. Amén. Casta, su conducta, respetuosa. Qué importante es el respeto. Qué importante es respetar la persona de alguien. Pero a mí no me respeta. Tú respeta, tú conoces al Señor. Y si conoces al Señor y respetas, aunque a ti no te respeten, tu abogado, tu juez, tu defensor es Cristo Jesús. Pero tenemos que creerle. Tenemos que confiar en lo que Él dice. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Yo hablaría esto, que tu vestuario no sea sensual, lujurioso, de vestidos cortos, bien pegados. Es increíble ver mujeres casadas y vestirse de esa manera. Vístete sensual en tu privacidad con tu esposo, pero para Él, para nadie más. Look. Lo que Dios dice aquí, que toda mujer, su mayor enfoque debe de ser el vestirse internamente en el corazón con un buen carácter, apacible, amable, tierna, de buen trato, servicial, y eso es de gran valor delante de Dios. Si hay algo que me ganó el corazón de mi esposa, fue ver su servicio, su disposición, su trato. Cuando la llevé a que la conocieran mis padres, yo dije: híjole, como si ya se conocieran. Sirviendo, apoyando a mi madre. Híjole, yo dije: yo quiero esta mujer para toda mi vida. Y ahí la llevamos, 37 años. Pero hermanos, tenemos que seguir las indicaciones de Dios. Es como podemos ayudar al abuso, el maltrato y la violencia. Y no se imaginan cómo hemos tenido la oportunidad de ir a casas, familias, vecinos, para poderles hablar del Evangelio de Dios, porque gracias a que hemos decidido obedecer a Dios, las puertas se abren. ¿Quieres ser ayuda? Se puede. Ahora déjeme terminar por último. Ya hablé del esposo, ya hablé de la esposa, ahora déjeme hablarle a los hijos. A lo mejor los que están aquí, tráiganlos. No, pues los que haya, y si no, Dios les habla. A los hijos Dios les habla claramente cuál debe de ser su comportamiento ante los padres y obedecer lo que Dios manda. La Biblia dice en Colosenses 3:20 a los hijos: hijos, obedezcan a vuestros padres, y luego también en todo, porque esto agrada al Señor. Los padres son los primeros maestros que nosotros tenemos en la vida. Ellos nos cuidan, nos nutren, nos enseñan. Cuando somos pequeños, nuestros padres saben lo que es mejor para nosotros y lo buscan para nosotros. Sin embargo, conforme van creciendo los hijos y empiezan a relacionarse con amigos, comienzan a cuestionar la autoridad de sus padres. Comienzan a ser rebeldes, necios, sábelo todo.
La Biblia dice que obedecer a nuestros padres es una forma de mostrar gratitud por todo lo que ellos han hecho por nosotros. Cuando me toca celebrar una boda en la iglesia, antes de darles la declaración de marido y mujer, ya después de haber puesto el lazo y haber orado por el matrimonio nuevo que está haciéndose, siempre les digo a las parejas, al esposo, a la esposa, que se dirijan a sus padres y agradezcan todo lo que ellos han hecho por sus vidas. Porque eso es lo que debemos hacer, gratitud. Desde el momento que hemos nacido, los padres se sacrifican su tiempo, su energía, sus recursos, dándonos lo mejor. Aunque muchas veces como hijos no entendamos lo que nos mandan a hacer. A mí no me gustaba que me mandaran a las tortillas cuando no estaba casado. Hijo, ve a las tortillas. ¿Por qué no andas en otro hermano? ¿Por qué a mí siempre? Y menos me gustaba ir a las tortillas porque no me gustaba que las muchachas me vieran ahí formado. Pero cuando conocí al Señor, el Señor cambió eso en mi corazón. Todavía viví algunos años de soltero con ellos, ya cristiano, y ahora yo le decía a mi mamá, mándame a las tortillas, porque ahí voy a ver a la güera de mi esposa, ¿no? Pero hermanos, tenemos que aprender a seguir las indicaciones, los papás, las mamás y los hijos. Esta es la manera en que evitamos el abuso, el maltrato y la violencia en la familia. Pero también es una manera en que podemos ayudar a otros. No hay otra forma. No hay otra manera de ayudar a alguien que maltrata a su familia cuando yo maltrato a la mía y digo que soy cristiano. Así no. Debemos tener todos una obediencia respetuosa los unos a los otros. Los esposos como padres a los hijos hacia los padres. Nuestra relación debe de ser en una obediencia respetuosa. Tenemos que aprender, para eso está la Biblia, para aprender a mejorar nuestras conductas en nuestras familias. Concluyo, el abuso, el maltrato y la violencia familiar están por todos lados. Hay una fuerte necesidad en la sociedad de valores familiares. ¿Y quién creen ustedes que son los que Dios nos ha dado esa responsabilidad de seguir presentando estos valores familiares? Nosotros, las familias cristianas. El mundo no va a enseñar esos valores. El gobierno tampoco va a enseñar esos valores. Dios estableció el diseño de la familia y somos nosotros, las familias de Dios, que podemos seguir enseñando a este mundo y a la gente que está a nuestro alrededor los valores que debe de haber en la familia para evitar el abuso, el maltrato y la violencia en la familia. Que el mundo pueda ver que como familias cristianas marcamos una diferencia, somos diferentes, y la razón de ello es que Cristo reina y gobierna sobre nuestras familias. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Póngase de pie. Le voy a pedir que ore conmigo al Señor. Cierre sus ojos. Si tiene ahí su esposa, su esposo, tómela de la mano. Si hay hijos ahí alrededor, pues júntense y oremos a Dios.
Oremos que el Señor nos enseñe a vivir correctamente de acuerdo a sus principios, sus mandamientos. Somos familias de Dios. Así que oremos al Señor. Si en nosotros, si en tu familia hay maltrato, hay abuso, hay violencia, hoy es el día de cortar con eso. Hoy es el día. Cierra tus ojos, por favor. Hoy es el día de pedir perdón a Dios. Hoy es el día de dejar atrás la ira, el enojo, la blasfemia, la maledicencia, las palabras deshonestas de nuestra boca. Habla con Dios. Dile al Señor ahí en tu corazón: Señor, me he equivocado, he fallado, te tengo dentro de mi corazón. Un día hice un compromiso contigo, que fueras el Señor y el Salvador de mi vida, pero hay muchas cosas que no están funcionando en mi casa como deben funcionar. Y aparte, Señor, estoy en medio de un mundo cada vez más violento, que abusan de los niños, que abusan de las niñas, que abusan de sus esposas o de sus esposos. Aquí estoy levantando mi mano, Señor. Úsame. Usa mi hogar. Usa mi familia. Usa mis hijos. Úsanos, Señor, como familia para poder ayudar a otros a salir de esa violencia y ese maltrato de tantos niños, de tantas niñas. Señor, aquí estamos, solo tú, a través de nosotros, tu pueblo, tus familias, podemos lograr ayudar a otros. Que nosotros como esposos aprendamos muy bien tu mandamiento. Amen a sus esposas, ámenlas como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, sujétense a sus maridos como al Señor, por obediencia, de dependencia al Señor. Hijos, amen a sus padres, obedézcanlos en todo. Y padres, no irriten a sus hijos. Aquí estamos, Señor. Dígale con todo su corazón: enséñanos como familia a ser una ayuda a este mundo y no ser indiferentes a lo que está pasando. Gracias, Señor. Adórele, exáltele con todo su corazón.
agradarte más y más, y así que nuestra familia te agrade a ti y te honre en todo lo que hacemos. Gracias, Señor. Puedes dar un fuerte aplauso a Él. Vamos a despedirnos alabando a nuestro Dios y comprometiéndonos delante de Él a guardar su palabra. Podamos reflejarse, que brote un cántico en mí, Señor, y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios invisible, que todo lo creo, al Dios de toda mi salvación. Que la palabra de Cristo abunde en nuestro corazón. Toda sabiduría y gracia podamos reflejarse. Que brote un cántico en mí, Señor, y mis manos alzadas a ti te doy, a Dios invisible, que todo lo creo, a Dios de toda mi salvación. Quiero andar como vecino de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer. Palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar como vecino de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Obedeciendo a tu palabra, yo quiero andar, Jesús. Cantemos una vez más. Que la palabra de Cristo abunde en nuestro corazón. Toda sabiduría y gracia podamos reflejarse. Que brote un cántico en mí, Señor, y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios invisible, que todo lo creo, al Dios de toda mi salvación. Quiero andar como vecino de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el
Te necesito hoy. Dile con nosotros. No soy perfecto aún, mas con paciencia correré, puestos los ojos en Jesús, en Jesús. Dile, te necesito, te necesito hoy. No soy perfecto aún, mas con paciencia correré, puestos los ojos en Jesús, en Jesús, en Jesús. Como signo de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar como el signo de ti, agradarte en todo y permanecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Agradándote en todo, Señor, en mi manera de vivir. Yo quiero agradarte. Gracias, Señor. Dale fuerte ese aplauso.